Martes 28 de octubre, muy buenas noches y bienvenidos a este espacio, una semana más de tertulia y debate. 4 los temas que tenemos encima de la mesa para debatir acerca o alrededor de 2 horas de programas que tenemos por delante. Abriremos en principio con el caso Oleguer Pujol. Salía el último de los hijos de los Pujol, cuyo caso salía la semana pasada. Se investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal. Hablaremos también del debate de los presupuestos generales del Estado, que ha dado mucho que hablar en diferentes debates también a niveles nacionales y también en los espacios de noticias, de las últimas datos o de las cifras de desempleo ofrecidas por el EPA y también de Susana Díaz y la relación con Pedro Sánchez, de lo que se ha hablado también mucho en estos últimos días. Todo ello dentro de unos instantes. Hasta ahora. Pues bien, comenzamos ya con el primero de los temas, pero antes de nada presentarles a nuestros invitados en el día de hoy. Nos encontramos hoy en la mesa de Canal 12 con Javier Triguero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nuestra compañera Sara Domínguez, muy buenas noches. Buenas noches. Y Pepe Navarro, muy buenas noches. Bienvenido, aunque estuviste la semana pasada con mi compañera Sara, pues bienvenido a este inicio de mi temporada aquí en Canal 12 Televisión. Buenas noches. Bien, como decía, comenzamos con el caso Oleguer Pujol, porque parece que se van sumando, ¿no? Bueno, pues a todo lo que el entramado Pujol. De hecho, abríamos el primer debate con el caso de Jordi Pujol en esta nueva temporada y bueno, se van sucediendo, como digo, las informaciones. Y es que el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Padera, no solamente bueno, pues está investigando a Oleguer Pujol, sino también a María Zaplana, hija del ministro de Trabajo y expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana. Pero en cuanto a Oleguer Pujol, el magistrado sospecha que el hijo pequeño del expresidente de la Generalitat blanqueó dinero en la operación con la que adquirió 1.152 oficinas del Banco Santander. La sociedad de Pujol que Ferrusola usó en la transacción fue Samos Servicios y Gestiones. El juez también cree que repitió el modus operandi en la compra de edificios de Bankia por parte de mercantiles Estén Negocios y Ursus Alfa, de un hotel de Canarias y varias operaciones acordadas entre la firma inversora que me perdonen la pronunciación, Los Gores, y el grupo Prisa División Inmobiliaria. Pues bien, numerosos efectivos de la policía también han registrado de manera simultánea y durante 8 horas las empresas de Madrid, Barcelona, Valencia y Melilla, vinculadas con Oleguer Pujol Ferrusola, el menor, como decía, de los 7 hijos de Jordi Pujol, que durante 23 años fue presidente de la Generalitat de Cataluña. Los agentes han intervenido ordenadores y abundante documentación con la finalidad de aclarar si ha habido blanqueo de capitales y delito fiscal en las multitudinarias inversiones realizadas en España y también en el extranjero con dinero procedente de paraísos fiscales. Del domicilio del menor de los Pujol se han llevado 5 cajas de documentación y material informático. Tras finalizar los registros, los agentes han trasladado a Pujol a la comisaría de la Verneda de Barcelona para tomarle declaración como imputado y, según han informado fuentes cercanas al caso, el hijo del menor del expresidente de la Generalitat ha salido en libertad con cargo tras negarse a declarar ante la policía. Yo no sé cómo habéis seguido todo esto ante los medios de comunicación. Empezamos contigo, Triguero, porque, como digo, esto es un suma y sigue y parece que cada vez va saliendo, como bien decía, mucha más gente implicada, porque incluso se cree que la hija, como bien decía, del ministro de Trabajo y expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, también está implicada, parece estar implicada presuntamente en este caso, ¿no? Sí, a ver, yo es que con el tema de los Pujol y con cualquier otro tema de corrupción que pueda salir en la mesa, pues opino siempre un poco igual. A ver, los Pujol son, no sé cuántos hijos tiene Jordi Pujol y María Ferrusola, creo que son 7 hijos. 5 de ellos están o imputados o los están persiguiendo judicialmente, no sé en qué punto, pero 5 de ellos tienen asuntos turbios, digamos, y ninguno de ellos se dedica, a ninguno le ha dado por ser fontanero o por ser profesor de universidad o por ser abogado, no, todos son hombres de negocios o alguno se dedica a la política y ha sido un alto cargo de CIU o todos son inversionistas o que manejan mucho dinero, ¿no? Nadie se dedica al tema a una profesión liberal como otra cualquiera, que la podían haber tenido siendo su padre una persona tan influyente en Cataluña, no hubiera tenido problemas para ser una persona de renombre en cualquier profesión liberal. No, pues todos se dedican a temas de negocio y te sorprende eso mucho, que después
hayan llevado por bandera que España nos roba, y que ahora, por ejemplo, pues puede estar vinculada también la hija de Eduardo Zaplana, que hay que recordar que Zaplana, junto con Pepe Bono, quisieron crear hace unos años una especie de ente para defender los valores de España, y ahora resulta que la hija de Zaplana pues puede estar involucrada en negocios con alguien que está perseguido por la justicia. Es que todas estas personas solo tienen una patria, y su patria es el dinero, y no les importa ni Cataluña ni España, solo les importa su dinero. Y la verdad es que yo ya es que me pierdo si es Oleguer, si es Jordi, si es Uriol, me da igual, porque todos están metidos metidos en el ajo. Y después que te salga, por ejemplo, Felipe González y que te diga que Pujol no es un corrupto, que Pujol no está haciendo, Pujol está haciendo de buen padre y está protegiendo a sus hijos, pues el señor Pujol es un corrupto, es un ladrón, como hay otros tantísimos ladrones. Bueno, sí. Hasta que lo demuestre la justicia. Bueno, hasta que lo demuestre la justicia. Bueno, pero es que la justicia para algunos, es que la justicia demuestra que alguien roba una gallinera, lo demuestra muy pronto que es un ladrón, y cuando se roban miles de millones de euros se tarda más tiempo en demostrar que es un ladrón. Bueno, pues es un presunto ladrón. Hay tantos presuntos ladrones que yo me río cuando dicen, no, Cataluña, que si España, que si lo único que les importa es su dinero. Y ya está. Al final llegamos... Entonces lo reconoces ya por fin, ¿no? ¿El qué? Cuando hemos hablado aquí tantas veces de la independencia y de lo que se ha puesto sobre la mesa, del debate de Cataluña y demás, y tú te has mostrado a favor de que haya una consulta o que el pueblo catalán tenga... Pero reconoces que entonces detrás de eso lo que había eran cuestiones económicas, como también se ha puesto aquí sobre la mesa. No, esa es la interpretación o la utilización que hacían de ese sentimiento catalanista y en muchos casos independentistas que tienen muchos ciudadanos catalanes. Esa es la utilización que hacían desde altas esferas de la política y de los hombres de negocio, pues según qué personas. Pues, evidentemente yo siempre he defendido que las ansias de independentismo de CiU están muy vinculadas a que han perdido mucho peso político. Si tuvieran un peso político suficiente, o si tuvieran, de hecho, más lo reconocido en su día, si hubieran conseguido el pacto fiscal, no hubiera propuesto tema de consulta y no estaría tan a favor de la independencia, pero como no lo consiguió, evidentemente en CiU se ha hecho una utilización muy partidista del tema independentista. Evidentemente, eso yo nunca lo he negado, pero de ahí a negar que haya un sentimiento catalanista en Cataluña de gran parte de la ciudadanía, eso nunca lo he dicho yo. Ni lo va a decir. Bueno, Sara, ¿tú qué opinas? Porque al final es normal que la ciudadanía, bueno, como bien indicamos debate tras debate, el primer, como problema principal tienen las altas cifras de desempleo. Luego hablaremos de las últimas cifras que han ofrecido la EPA y analizaremos también esos datos, pero lo siguiente es la corrupción principalmente política, porque es que salpica a todos los partidos prácticamente, ¿no? Y bueno, casos como estos no ayudan mucho a una buena visión de la vida pública, en este caso de la política, ¿no? Bueno, pues efectivamente asistimos al enésimo, no sé cuántos van, casos de corrupción que nos avergüenza a todos los españoles, y bueno, en una familia que lleva mucho tiempo vinculada a la política, que forma parte de, podríamos decir, aludiendo a los nuevos políticos, por llamarlo de alguna manera, la casta política más rancia en este caso, ¿no? Y bueno, pues están efectivamente todos los miembros o casi todos los miembros de la familia imputados. Están Oriol y el caso de las ITV, Jordi y las bolsas de dinero en Andorra, y ya por último Oleguer y los paraísos fiscales. Y bueno, no sé, es una cosa que tampoco sale tanto a la palestra en los medios de comunicación quizás, pero las hijas también han retirado de los paraísos fiscales dinero antes de que estallara todo este caso. O sea que prácticamente de los 6 hijos, creo que era Pérez, uno de los que haciendo una infografía, creo que lo vi en la información.es, se hacía una infografía de lo que se le acusa a cada uno de los hijos, así como al padre, y creo que se salvaba solo uno. O sea, uno era el único que no tenía el cuadradito de a él ha hecho tal o se le acusó de tal. Entonces, la verdad es que la familia está pringadísima, vamos, ahora mismo. Sí, había una fotografía, haciendo alusión a lo que dices de la infografía, salía el cuadro de familia, todo era como lo he visto. la foto de familia numerosa, en el que aparecía
cada uno de los que han sido imputados ha sido implicado en casos de corrupción en el caso de la familia Pujol, Pujol Ferrusola. Estaba también La mujer implicada, también está. la mujer también. Y parecía, la verdad, la familia de los Sopranos, parecía. Es algo ya que parece más de mafia siciliana que otra cosa, porque están, como bien dice, todo lo que es la familia implicada en el tema de la corrupción en Cataluña. Esto está haciendo mucho daño, como hace mucho daño en toda España. En Cataluña está haciendo especialmente daño porque a Pujol se le tenía como muy honorable. Tenía el Pujol título tiene monumentos, de muy honorable. Claro, pues ya exactamente. lo han retirado, ¿no? Se lo han retirado porque lo tenía en muy alta estima, lo consideraba un estatista, un hombre de Estado en Cataluña, considerándose ellos el Estado catalán, y está haciendo mucho daño. La gente se está empezando a quitar la venda de los ojos diciendo que España no roba, cuando el que le robaba de verdad era el que tenían al lado, que era Jordi Pujol, que hace patria de Cataluña, pero más bien debería hacer patria de Andorra o Liechtenstein. Bueno, aunque él dice que no, que el Liechtenstein no tiene nada, ¿no? Bueno, si no es en otro sitio. Lo que Bueno, lo que se diga, lo que después se demuestra es otra cosa, pero digo lo que dice, ¿no? Jordi Pujol, ¿no? Porque yo creo que ya los ciudadanos ya estamos ya que no podemos soportar más los casos de corrupción que están saliendo, y es que no podemos soportar este clima generalizado de corrupción que invade a todas las instituciones, partidos políticos, de todos los ámbitos, de todas las regiones, la patronal, los sindicatos, la Casa Real, y yo creo que alguna vez debería de ponerse punto y final a esto. O sea, eso está muy en la mano de los ciudadanos también. ¿Y cómo lo hacemos? Porque pues, es que hay que recordar que todo este sistema que nos hemos montado viene de... es que se están cayendo todas las patas del sistema que nos hemos montado, se están cayendo todas. Resulta que el rey abdica, resulta que muere Suárez, resulta que Felipe González... Felipe González está a lo suyo, que es ganar dinero y ya está. Resulta que ahora Pujol, que era muy honorable, de hecho fue un hombre que en los años 80 y en los años 90 hizo mucho por las relaciones entre España y Cataluña, en que hubiera convergencia, en que de hecho gobernó apoyó tanto a los socialistas, como al Partido Socialista como al Partido Popular. Se están cayendo todas las patas de la transición, todas, y los ciudadanos estamos hartos. Y es que no es que haya garbanzos negros, no es que haya haya naranjas podridas, no, es que el sistema que nos montamos, el sistema, la transición democrática, la Constitución del 78, es que incluía esas prácticas como parte interna de yo no creo que los que formaron parte de la transición ilegal de los partidos políticos sigue sin ser delito penal en España, Eso quiere decir que o bien no se contemplaba, o bien pensamos que no iba a haber financiación ilegal, o bien que sí había, y la ha habido y la hay, pues se hacía la vista gorda. Rosa Díez en uno de los comentarios que ha hecho esta semana, iba muy al hilo de lo que tú decías, cuando decía que el propio sistema invitaba, algo así como que era el propio sistema el que invitaba a la corrupción, por eso se daban estos casos que sí que es cierto, que también comentaba Chama Cejudo hace unos instantes en la tribuna, lo podíamos ver aquí en Canal 12 Televisión, que si puso sobre la mesa algo así como si este es el precio que hemos tenido que pagar por una transición que se desarrolló como se desarrolló, que ya está bien. Y que sean los dos partidos mayoritarios, decía él también, y yo estoy también muy de acuerdo, los dos partidos que han gobernado durante todo este tiempo y que han tenido la sartén por el mango en la mayoría de ocasiones, y que son los dos partidos más votados, que sí que es hora ya, contrariamente a lo que decía Pedro Sánchez, por cierto, de hacer un gran pacto contra la corrupción. Pedro Sánchez, no es que dijera exactamente no estoy dispuesto a hacer un pacto con el Partido Popular, sí que decía que no había habido nada sobre la mesa en contra de lo que el Partido Popular decía, según él. Pero bueno, sí que tampoco hay capacidad de que los dos partidos se pongan de acuerdo. Yo creo que están ya pensando de cara a las elecciones las próximas generales, y no tiene, y como se ve también, el líder de los socialistas, en principio como el próximo candidato para las estatales,
yo creo que no, que quiere desmarcarse también en ese sentido, y yo creo que unos y otros, lo que sí está claro, que en lugar de verse el ombligo de cada uno, es como el refranero, ¿no?, español, ¿no? O haciendo citas de la Biblia, ¿no? Ves antes la paja, o sea, en el ojo ajeno que la viga en el tuyo, ¿no? Y entonces siempre se alude a lo que hace mal el otro, pero no se mira lo que se hace dentro, ni se reestructura, aunque se quiera dar una imagen de reestructuración, ¿no? Pero los grandes pactos de Estado son necesarios cuando son cuestiones tan importantes como esta. Esto ya ha alcanzado unos niveles bochornosos e insostenibles. Y esto sí que requiere que se trabaje en la misma dirección, o algo que Pero también... es que con un pacto de Estado no se soluciona, con un pacto de Estado no se soluciona, porque... No se, de hecho, es que no se puede hablar de pactos de Estado contra la corrupción quieres? cuando ¿Qué resulta... propone? ¿La reforma constitucional? Evidentemente. Es que es algo que ha dicho y ha defendido siempre. Es que, además, no se puede hablar de un pacto para empezar, un pacto de las dos fuerzas mayoritarias... para hacer una reforma de Constitución, primero debe haber un consenso, ¿no? O volvemos otra vez a lo mismo. No, bueno, y para antes que haya un consenso tiene que haber un Tiene pacto. que haber un proceso constituyente. Tiene que haber un pacto. Y yo no estoy de acuerdo, porque a mí me da asco y me avergüenza ver a tantos golfos y tantos casos de corrupción y tantos chorizos. A mí me avergüenza, pero lo que no creo es que se debe meter en el mismo saco a un montón de militantes y montón de cargos de políticos honrados que dan su trabajo, dan su vida de forma honrada y de forma honesta por trabajar por sus ciudadanos, y que se le metan en estos casos de corrupción. Sí, yo no estoy metiendo ahí ni a los militantes, ni a los políticos de base, ni a los políticos honrados, evidentemente no. Pero sí, no, yo hablaba de que no se puede hablar de un pacto anticorrupción cuando precisamente ayer o hace un par de días salió el escándalo de la trama la operación Púnica, que es que seguían operando. Hay 35 detenidos que seguían operando, se han defraudado o ha habido contratos fraudulentos por valor de 250 millones de euros, y es que era una práctica que continuaba en estos momentos. No es que nos avergoncemos y digamos, pues mira, pasó lo de la Gürtel y tendrá sus responsabilidades tanto judiciales o sus políticas, o no las tendrá, pero al menos hemos dado un paso y ya no hay más corrupción. No hay más corrupción. Es verdad que puede que los que hayan tenido sobresueldo, los que hayan tenido partidas o los que hayan tenido regalos, tal y cual, puede que no hayan pagado consecuencias, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero es que esta trama seguía operando. Y cuando haya una reforma de la Constitución no va a seguir habiendo casos de corrupción. Pero es igual que en Andalucía. Yo creo que no. Hombre, no lo cierto es que algo hay que hacer, porque de hecho antes hablaba, y perdona que te corte, Pepe, Triguero, de que una persona roba la gallina y ya pronto se sabe que es un ladrón. Hombre, cuando se roba a tan gran escala, la verdad que claro, como hay que pedir tanto y tantos informes y son tantos millones, es verdad que es más difícil llegar al fondo del asunto. Pero sí es cierto que la ciudadanía ya está muy harta también, porque yo lo escucho en la calle, ¿no?, de que se le haya culpado de la crisis porque hemos vivido encima de nuestras posibilidades, y ahora dice, bueno, ¿quiénes han estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, no? Claro. Yo te decía un poco, y no quiero que esto sea, porque en Andalucía ha pasado igual. En Andalucía se descubrió la trama de los ERE, que es el mayor escándalo de corrupción, al menos el más en términos cuantitativos, ¿no? En términos cuantitativos es el más grave. Y de hecho para mí es de los más vergonzantes, porque es dinero de expedientes de regulación de empleo para los parados y la formación para que la gente se reciclase. Después de los ERES, que aún está en proceso de instrucción porque es una trama complejísima, ha saltado el escándalo de los cursos de formación. De hecho, la secretaria general de UGT de Andalucía, Carmen Castilla, ha dicho que no va a tomar ninguna consecuencia, que no va a pedir ninguna responsabilidad a los dos últimos directores, a los dos últimos secretarios generales de la UGT en Andalucía, a Fernández y a este hombre. Bueno, estarás conmigo que en cuanto al tema de corrupción hay que actuar con contundencia. Que en el momento de que un político, un puesto público, se sepa que ha estado robando,
a ese chorizo, una pata en el culo, y primero una pata en el culo y a la calle del partido. Después investigar. Ahí a ver de dónde ha salió. sido muy tasativo entonces Pedro Sánchez. Cosa que, Bueno, ¿y que, por que- qué? que recrimina al Partido Popular Claro. porque no lo está Sí, haciendo bueno, igual. ha sido muy Está haciendo en tasativo, Andalucía. ha sido muy tasativo, salvo en Andalucía, que no se ha atrevido. Claro, En de Andalucía no se Peñaperro atrevido. para arriba, sí, ya de después para abajo hablaremos no. también porque ahí, Bueno, como si dice... escuchamos a Pedro Suponemos Sánchez, que ha sido lo que ha estado en su mano. si escuchamos a Pedro Sánchez, también dice que en el momento que ha saltado cualquier ápice de escándalo por corrupción desde que él es secretario general, Sí, sí. él ha apartado, ha echado a un lado a todos los posibles... Sí, de hecho yo lo he visto, Pero- hace unos días pero- lo decía en un Pero eso está bien si debate se en hace el también Turia. con carácter retroactivo. Entiendo yo. Sí, porque él sigue teniendo su fila personas que están implicadas en el caso de los ERE y que han ido corriendo al Senado a forarse para que no sea imputado, con el caso de Chávez y Griñán. Ahí no se atreve. Ahí va a haber, hay militantes de primera y de segunda en el caso de corrupción, por lo que se está viendo. Aquí en el PP, por ejemplo, cuando se descubrió el caso de Rato, que fue vicepresidente con Aznar, se descubrió, ya está suspendido de, no suspendido de militancia, está echado. Se ha dado No, de no, baja. él- No, no, él pero ha ya la han sido. echado. Ah, ya pero la han Bueno, echado, claro, lo pero- echaron ayer. La han echado. la Hombre, echaron. porque tiene que ser escuchado antes por el Comité de Garantía Pepe, y pero Libertades del Pepe, partido. Lo Bueno, echaron ayer, lo lo echaron echaron o ayer no. porque saltó lo de la operación pública. Pero lo echaron ayer por ayer o antes de ayer, dio o de- cuando es que sea. se dio de porque- se dio de baja y dijeron, porque- "Oye, mira, ya tenemos más tiempo, ya veremos lo que hacemos". Es que se dio De de hecho, baja. eso creo sí eso. es Es que verdad lo que pillaron está a muy Rodrigo criticado Rato. Pepe, el que no... A Rodrigo se- Rato lo se pillaron diera de yéndose a baja, Suiza. como Lo han dice- pillado como yéndose a Suiza. La interpretación de mucha gente ha sido la que ha hecho Triguero, es decir, se ha tenido que dar de baja si tienen más tiempo, pero no ha sido contundente y contundente le ha dado la pata, como tú dices, a los en el 16 culo, literalmente, como has dicho tú, A los Pepe. 16 de Bankia, que consejero o directivo de Bankia que habían sido imputados, se ha hecho automáticamente con una patada en el culo, como hemos dicho, y investigando, y sobre todo investigar qué ha pasado ahí, ayudar a la justicia a que sea investigado, dándole todas las facilidades del mundo, juzgarlo, meterlo en la cárcel y que no salga hasta que no devuelva todo el dinero que se han llevado. Bueno, eso de recuperar dinero lo hablaremos. Bueno, pues Me- que no porque- salgan de la cárcel. ¿Qué quieres que te diga? Lo hablaremos después de una pausa publicitaria, que ya me están diciendo nuestros compañeros que hemos llegado al final de esta primera parte. Pero bueno, eso de devolver el dinero habrá que ver, porque cómo se puede o no se puede hacer eso y si finalmente se devuelve o no, porque eso también es una cuestión de la que se habla mucho, de si después el tiempo que pasan en la cárcel, si de ese dinero está a nombre de otras personas, si están en paraísos fiscales y cómo se recupera ese dinero. Incluso ya se pone también en tela de juicio si nos ponemos esa amnistía fiscal por la que muchos casos también de corrupción han saltado, ¿no? Pero bueno, si quieres, seguimos con en ese punto, pero después permítanme de una pequeña pausa publicitaria. No nos dejen porque volvemos enseguida, en unos minutos. Hasta ahora. Perfect color mate. Oh, baby. Oh, baby. Then it fell apart. It fell apart. Oh, baby. Oh, baby. Then it fell apart. It fell apart. Bien, pues ya estamos de vuelta de esa pausa publicitaria con todos ustedes y bueno, había dejado, bueno, pues encima del tapete y si no recuerdo mal, el tema de que bien decía Pepe, no, que ese dinero habría que devolverlo. Yo decía, bueno, ¿y cómo se devuelve? Porque eso lo ponen en tela de juicio los ciudadanos también, ¿no? De que si lo paga más un ciudadano de pie, roba una gallina que el que roba más dinero y si se devuelve finalmente o no y cómo es de fácil o no devolver un dinero, si se pone a nombre de otras personas, si se van a paraísos fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? El dinero que se haya investigado y se haya llegado a la conclusión de que ha salido de mordidas para que te den una adjudicación pública o cualquier otro medio de financiación legal o de corrupción, pues eso, yo considero que habría que devolverlo, habría que endurecer de una forma. En eso estamos de acuerdo todo el mundo. El caso es Más que- cómo se podría devolver. Claro, yo más que a lo mejor una reforma de la Constitución para actuar contra la corrupción, yo estoy más de acuerdo con Sara de un gran pacto de Estado entre todos los partidos políticos, que tuvieran todos los partidos políticos a altura de miras, porque esto nos está afectando mucho a los ciudadanos y a la población, a altura de miras, al ponerse de acuerdo, que veamos un liderazgo en cuanto a la hora de combatir la corrupción. Y yo creo que necesitamos que lo que primero hay que hacer es dotar a los de medios a aquellos que luchan contra la corrupción y mejorar los mecanismos de prevención y de detención de la corrupción.
como he dicho, endurecer las penas. Y yo creo que lo principal... Y antes Dotar de medios, entonces también hay que ver cómo está el tema de la ley, cómo funciona el juzgado, etcétera, Exactamente, etcétera, que se ¿no? pongan encima de la mesa todas las herramientas legales que sean precisas Porque y bueno, los que jueces se no pueden con funcione. todos los tochos y con Sí, todos los bueno, casos por que supuesto, llevan, eso ¿no? también Lo sería otra tenemos. cuestión Por también. eso te Cómo digo que está eso es la una cuestión además que justicia. hemos abordado y bueno, cuando estábamos en otras instalaciones en Calle Rosario hablábamos de eso, ¿no? De cómo está y no están informatizados muchos juzgados. Por eso te digo que eso sería también, dotar de herramientas significa también dotar presupuestariamente muchos sitios, Pero ¿no? es que lo que se va por un lado, es que no sé, yo creo que eso es prioritario. Pero la altura de mira, para tener altura de mira hay que tener voluntad. Hay que tener voluntad y hay que tener tolerancia cero con la corrupción. Sí, es pero que la aquí tenemos tolerancia que dar cero- ejemplo a todo el mundo. Claro, ¿eh? evidentemente, pero es que la tolerancia cero no se consigue destruyendo los discos duros de, por ejemplo, que hizo el PP, que destruyó los discos duros cuando el juez Ruz iba en busca de ellos. Había un registro y se destruyeron los discos duros. Eso no es tolerancia cero con la corrupción. Eso es qué necesidad hay de destruir los discos duros. Si es un error, vaya, qué casualidad. Es que, y te pongo este ejemplo, pero tampoco hay tolerancia cero cuando el PSOE quiere apartar a la juez Alaya del caso de los ERE, por defectos de forma, aluden ellos, quieren apartar a la juez que está instruyendo el caso, la quieren apartar del proceso. Es que eso no es tolerancia cero con la corrupción. Y te hablo de esos dos partidos, son los dos partidos mayoritarios. Con CiU pasará igual con el caso Millet, por ejemplo. Con el caso Millet fue una barbaridad lo que pasó con el caso Millet y no... CiU tiene su sede embargada. Es que yo, vale, estoy de acuerdo, tolerancia cero, pero hay que tener voluntad. Y no voluntad política, ¿no? Además, los jóvenes... no lo veo yo muy claro, no termino de verlo. Voluntad ¿no? política y voluntad ciudadana y voluntad... Yo repito, hay que poner todas las herramientas sobre la mesa, ya sea mediante un pacto de Estado, de Estado en el que participen no solo los partidos mayoritarios, evidentemente, sino todos los demás, o bien, en fin, que se haya, lo que sea más útil, en tu caso también, pues que se haga una reforma constitucional donde se pongan también en marcha todas las armas de la democracia deliberativa y puedan participar todos los ciudadanos en la hoja de ruta, en lo que define, bueno, en lo que es pues la Carta Magna y que se puedan poner herramientas también a través de ahí y que se cambie lo que en la transición tú consideres o cualquier ciudadano considere que no fue un logro, pues bueno, también sería una opción, si bien yo ya he dicho en alguna ocasión que esas cosas hay que verlas con mucho detenimiento porque además la tradición constitucional no se puede tampoco, y sobre todo en nuestro caso que tenemos tan poca, no se puede tampoco, en fin, romper de un día para otro y después a ver qué pasa. Tampoco es eso, entonces habría que estudiar muy bien las posibilidades. En todo caso sí que sería necesario, evidentemente, hacer algo contra todo lo que está pasando. Esta semana pues veíamos a 51 personas imputadas entre políticos, funcionarios y empresarios, también en la trama de la operación Púnica. Y ciertamente yo decía antes, tenemos que tomar todos ejemplos y tenemos que ser todos conscientes y tenemos que poner todo de nuestra parte para que esto se termine. El otro día, por ejemplo, estuvo en Mairena el arzobispo Juan José Asenjo. Y entre las cosas que dijo es que, bueno, que él están saliendo cada vez más casos de corrupción que a él le abochornan y decía, y está hablando evidentemente para feligreses, decía, los cristianos, pero yo creo que se puede hacer extensivo a todos los españoles, tengan las creencias que tengan, tenemos que ser honestos y tenemos que llevar una vida ejemplar o intentar llevarla incluso para hacer la declaración de la renta. Entonces, nos tenemos que mirar todos el ombligo y decir, yo me avergüenzo de esto y además esto lo alcanza a unos niveles que yo como ciudadana normal, trabajadora, seguramente ni aunque me lo propusiera podría robar nunca tanto dinero, pero desde luego empezar por la base. Bueno, también me gustaría poner sobre la mesa, porque yo es una cosa que me pregunto, cuando salen tantísimos casos de corrupción, yo me pregunto, ¿cómo se ven estos casos de corrupción fuera de España? ¿Y qué percepción se tiene de este país cuando salen una y otra vez casos tan grandes? Porque habrá alguno que no trascienda de los medios de comunicación nacionales, pero habrá otros tan grandes como esta operación Púnica, los ERE, la Gürtel, que sí trasciendan. También está trascendiendo el caso totalmente. ¿Cuál es? Quizás sea el que más. Claro, Puyol quizás sea el que más porque
ha sido presidente de una comunidad autónoma, que además está en un proceso de independencia, porque además hay muchos paraísos fiscales vinculados a él, pues también será noticia en Suiza, en Liechtenstein, en todas... Lo está haciendo. Claro. O sea. Bueno, Pues a partir de ahí yo quería saber, y bueno, me he descargado unos datos de un estudio que se hizo en 2013, Transparency International, lo hacía, creo que tiene sede en Alemania, y bueno, la verdad es que entre los 106 países que se incluyen en el estudio, a través de las preguntas a sus ciudadanos, para que ellos mismos digan qué percepción tienen sobre la corrupción en su propio país, en una escala del 1, nada corrupto, al 5, muy corrupto, España obtiene un 4,4. O sea que es 5 ya directamente. no es el 5, pero desde Pero luego vamos. entre los índices que veo aquí, Nigeria, que es el más alto, está en el 4,7 y después los países mediterráneos como Grecia se queda cerca, se queda con el, ahora no lo encuentro por aquí, se queda con el 4,6, Italia, también país mediterráneo, con el 4,5, o sea que son niveles elevados en comparación con, Vamos, que estamos el con cuarto o el Azerbaiyán, quinto, por ¿no? ejemplo, que tiene el 2,5. Y bueno, dentro de había también diferentes áreas para ver en qué área percibe más corrupción, si bien en la justicia, la educación o donde fuera, y evidentemente se lleva la palma el Parlamento, el Poder Legislativo. Sí, Los políticos. Los es países que- cuando hay políticos. más libertad económica, pues más liberalismo, son países que hay menos corrupción. Porque en los casos en los que los políticos tienen menos poder sobre la decisión de los ciudadanos. Por ejemplo, hay una cosa importante que es, por ejemplo, quitar a políticos a la hora de los tribunales de adjudicación de obras públicas, por ejemplo. Eso hace que haya menos corrupción. Eso, por ejemplo, ha hecho el Ayuntamiento de Mairena, quitar a los políticos en los tribunales de adjudicación de obras públicas. Pues Yo creo- si yo- eso al menos tuviera por ley. pues debería ponerse por ley. Y además los jóvenes tenemos un desafío muy importante porque de que se esclarezca todo esto y tenemos que empujar porque esto se esclarezca. Caiga quien caiga, da igual quién sea, caiga quien caiga, porque hay jóvenes que queremos dedicarnos a la política o que quieren dedicar a la política, que tienen vocación de servicio público, servicio al ciudadano, y que todo mejore y dejar, si tenemos alguna responsabilidad, dejar tu ciudad, tu pueblo, tu país mejor que de que te lo encontraste, pues yo creo que no puede haber ninguna sombra de sospecha en la política y tampoco podemos tener mochilas de corrupción. Ahora que Pero- la herencia que van a recibir los jóvenes también... Pero yo te... ¿No? es verdad, sí, yo estoy de acuerdo, a mí me parece muy bien lo que ha hecho el Ayuntamiento de Mairena y lo que se haga en cualquier lugar en pro de la transparencia y de la eficiencia democrática, me parecen medidas estupendas de tomar. Las tome quien las tome, Evidentemente. evidentemente. Pero hablaba Sara de que el mayor... quienes están más afectados son en las instituciones políticas, pero en los casos de corrupción tenemos que ser muy conscientes de que están los corruptos y están también los corruptores. Y los corruptores muchas veces pasan un poco por alto porque el que juega con el dinero público es el político, pero el que paga la mordida, el que hace los regalos, el que soborna, ese también debería, al menos deberíamos tomar ejemplo y Pero no ahí ser está como la virtud ellos, ¿no? cívica de un político, No, que en sí, este caso no, parece y- que escasea vale, en este país. No, pero hablabas antes de que todos tenemos que Los empresarios también, todos por tenemos que supuesto, ser claro modélicos sí. en nuestro comportamiento. Vale, de acuerdo. Si todos tenemos que ser modélicos en nuestro comportamiento, los representantes públicos, evidentemente, los que más, porque para algo son representantes públicos. Y porque, como bien dice, Pepe, deberían de estar para un servicio. Claro, y pues, porque a la deben estar para un ciudadanía, servicio no público. para Pero servirse y nutrirse de si a la mí, que no ciudadanía. soy representante público, me pide que sea modélico, a un empresario que tiene poder, porque los empresarios tienen poder, también hay que pedirle que sea modélico y no pueden pasar por Hombre, desapercibidos. vamos a ver, claro y que no, sí. si en le las pide a todos los diferentes ciudadanos, tramas, los si en empresarios son por ejemplo, ciudadanos. si en las diferentes tramas corruptas, como por ejemplo en la Gürtel, por poner un ejemplo, está involucrado Juan Roch, presidente de Mercadona, pues también habrá que decirle a Juan Roch, ¿qué me cuentas de esto? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo que acabará en lo que acabe, pero habrá que decirle, Juan Roch, ¿qué pasa con esto?
Cuando ¿no? hablamos de Digo casos de yo, ¿no? corrupción, Tú dices- hablamos de Sí, por corrupción de ejemplo, corruptores. claro, ¿qué le pasa a Díaz Ferrán? A Díaz Ferrán, que era un señor que nos decía que teníamos que trabajar más y cobrar menos para salir de la crisis, que era un señor que dejó a 4 o 5 mil sudamericanos sin poder viajar a las Navidades a pasarlas con su familia porque justo antes de Navidades quebró su empresa, que es Viajes Marsan. Resulta que ese señor iba dando lecciones de dignidad por la vida y está metido en la cárcel y era el presidente de los empresarios. ¿Tú Sí, te pero quieres además, aparte de referir- empresario, era político. Ade- Porque y a- estaba en el Consejo de Administración político de Bankia, Y por además, ejemplo. Ese caso formaba, también era político. formaba Bueno, y no parte hablemos ya de Bankia, porque en directa o Bankia- indirectamente de un ente público. Hablando ya de las cajas, que es donde están metidos los políticos, que no deberían, yo, en mi opinión, de estar metidos los políticos Sí. en entidades bancarias, ¿me entiendes? Porque es que además ahí se ha visto que es que están Pues pringados, fíjate lo que dice. No, supuestamente tiene muy- que haber fíjate- ¿Tú te políticos, quieres puede haber referir? políticos, pero que sean políticos honestos y que sean políticos de servicio público. no. Porque lo que tampoco puede haber es empresarios que corrompan. Eso tampoco puede haberlo. Sí, pero Claro, sí. lo que pasa es Pero que vamos tú a ahí ver lo que estás dejando en la virtud entrever... en la virtud, como tú quieras llamar, de corromper también está la de no ser corrompido. Exactamente, tú ahí lo que estás dejando entrever, no sé si te sigo o no, es que a la hora de condenar ciertas actitudes de los empresarios ha habido titubeos en el sentido de que son gente muy poderosa, que tienen la sartén por el mango en las cuestiones económicas de este país y que hay quien no se atreve a toserle siquiera. No sé si vas por ahí. Bueno, eso es una conclusión a la que has llegado, pero que sí, estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que, evidentemente. claro, si la gente que le tiene que toser en este sentido, o la gente que tiene que titubear o tiene que tener, no tiene que titubear o tiene que tener tolerancia cero, son los mismos políticos que se benefician de eso, entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Mientras que si hacemos lo que estamos proponiendo aquí, que es tolerancia cero, limpieza total, pues bueno, la palabra es un poco dura, pero, Pero es que, sí. no, pero es la echarlos del verdad. sistema, pues entonces ellos también tendrían que salir, ¿no? Claro. Mira, y en el caso, hablando un poco de lo que decía María José, dice, bueno, yo con las cajas lo veo un error que haya políticos gobernando cajas y Bueno, en mi tomando... opinión particular, Ve, visto lo que estamos viendo, ¿sabes? Hoy, en el día de hoy, el gobierno de la Junta de Andalucía, por propuesta del socio de gobierno del PSOE, de Izquierda Unida, que como sabemos está gobernando un bipartito, que perdieron las elecciones frente al Partido Popular de Andalucía y está gobernando, ha creado el ente público de crédito, hoy, para los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, han creado el ente público de crédito, que es volver al modelo de las cajas de ahorro, de meter políticos en un ente público bancario, que es lo que quieren hacer, porque si no mal recordamos, aquí también hablamos al calor de estos casos de corrupción, que van a salir partidos, que van a obtener partidos, porque le estábamos haciendo, o le están haciendo los partidos políticos con el caso de corrupción, la campaña electoral a partidos populistas de extrema izquierda como Podemos, ellos proponen, sabía que iba a decir. ellos no quitan políticos, ellos no van a hacer que haya concurso público en el que no haya políticos y que se adjudique a una empresa u otra un concurso por métodos objetivos, sino van a poner políticos y va a haber más políticos, más comisarios políticos y más entes públicos que estén gobernados por políticos. Y siempre que hay un político, y siempre que no se dé algo, un puesto de trabajo, un concurso público, lo que sea, por un criterio de adjudicación objetivo, no subjetivo, sino un procedimiento objetivo como marca la ley de contratos del sector público, va a haber problemas de corrupción. Porque tú eres honesto y no sabemos si la persona que entra en política entra con muchísima vocación, pero se le ha ido cuando ha visto la pasta, o no lo sabemos. Pero es que como... O que el haya sistema corrompe o porque el está sistema no sé, corrupto. pero si hay O la políticos misma persona. que toman decisiones a la hora de dar un puesto de trabajo y a la hora de lo que sea, y no lo miran por baremo socioeconómico a la hora de dar un puesto de trabajo a una persona, sino se la da porque es amiguete del partido o porque ha colgado X carteles, y se le da a una empresa u otra porque le ha ayudado a financiarse ilegalmente a una campaña electoral, ahí vamos a seguir teniendo problemas. Ahí yo creo que vamos a tener que seguir Claro, teniendo estás problemas. describiendo lo que ha pasado en el Partido Popular durante tantos años o en el Partido Socialista, ¿no? Es lo que estás describiendo, ¿no? Porque No, resulta bueno, que te estoy hablando de no, Izquierda Unida, te estoy hablando de la patronal, te estoy hablando de la Casa Real, te estoy hablando de todo. Es que Aguirre llegó al poder de la comunidad, llegó a ser presidenta después de un caso de transfugismo, puso de presidente de la Comisión de Investigación a Francisco Granado, que es uno de los que ha sido detenido en esta operación que ha salido estos días. Resulta que
hace unos meses negó que tenía dinero en Suiza y sí lo tenía. Después ha tenido también varios consejeros. Y lo echaron también cuando López Viejo, Lamela, Güemes, el propio Ignacio González que tiene un ático en Marbella y no sabe quién lo ha pagado. Yo qué sé, el marido de Ana Mato cuando seguía siendo su marido le dieron 560.000 euros de la trama Gürtel. Es que, yo qué sé, y me hablas de los partidos populistas que van a meter a políticos en las cajas de ahorro. Me hablas de que en Andalucía se crea una entidad pública, cuando habrá que ver cómo se hace, que yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, sino que Y habrá que ver cómo se hace, porque ese tema lo hemos tratado aquí y la idea que tenía PSOE y Izquierda Unida no era totalmente dispar una de otra. Claro, habrá que ver cómo se hace, porque, por ejemplo, la entidad, ahora con los test de estrés, la entidad mejor valorada de España ha sido una caja, que es la Cuchabank. Ha sido Popular, después Bankinter y en tercer lugar Bankia. Bankia no es una caja de ahorro No, pero actualmente. te hablo de la Cucha, Cuando era caja de ahorro, te hablo de la Cucha, de la caja de Vizcaya, que es la entidad que está mejor valorada y es una caja pública de ahorros también. Quiero decirte, lo público, lo privado no es mejor que lo público no es mejor que lo privado. Hay que ver cómo se gestiona cada ente y a partir de ahí decidir qué es lo mejor o qué es lo peor. Pero no porque se hayan cometido barbaridades, que se han cometido barbaridades en las cajas de ahorro, hay que decir, no, pues ahora cajas de ahorro no, porque es que se han cometido barbaridades en los bancos y se ha rescatado con dinero público a los bancos y no hemos dicho, pues fuera los bancos, nos inventamos otra cosa para guardar el dinero. Yo lo siento, es que si no se me va el programa y no seguimos con los temas. He propuesto 4 hoy, pero me parece que no pasamos del segundo. Pero ya que he hablado de dinero, pues vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Porque esto se ha debatido también, pues esta semana pasada también se ha hablado mucho además fue el primer presupuesto general va a ser el último de esta legislatura que se ejecute, y por otro lado también ha sido, pues el primer debate donde Pedro Sánchez también ha podido debatir con el señor de Guindo, por ejemplo, ¿no? Cristóbal Montoro, como decía, proclamaba en el Congreso el inicio de una nueva etapa, decía, en la economía española con mayor prosperidad y creación de empleo. Defendía que sus presupuestos para 2015 y los defendía con un discurso que muchos han tachado de triunfalista y cargado de expresiones positivas. Frente a él estaba el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que, como decía, se estrenaba en un debate de larga duración con un discurso muy duro en el que acusaba al Gobierno de mentir y de engañar con referencia a los desahucios, la situación de las familias que sufren la crisis y la pérdida de valor de los salarios, la desigualdad y la pobreza. Propuso medidas como limitar sueldos obscenos de directivos de empresas. Y una cosa también me llamó también la atención, aparte de que hubo, entre de Guindos y el señor Pedro Sánchez hubo de todo, porque si uno hablaba de la corrupción del Partido Popular, el otro le decía que estaba dentro de Bankia y que fue consejero también de Bankia, o sea que fue, la verdad, un debate bastante agrio, por decirlo de alguna manera. Me llamó también la atención, porque en estos días también Pedro Sánchez decía que, igual que se ha hablado de un rescate, creo que había dicho, financiero, ha hablado de un rescate a la familia, algo que no sé muy bien cómo lo propone. En cualquier caso, ¿cómo habéis visto, no sé si veríais porque fue muy largo, el presupuesto en su integridad, pero habéis estado siguiendo lo que ha publicado la prensa, lo que se ha hablado en radio, televisión, etcétera, etcétera? En este momento empezamos ahora con Sara, si te parece, ¿no? Bueno, pues yo he estado siguiendo más bien cómo se han hecho eco los medios de comunicación de los presupuestos generales del Estado. Veo que, a priori, o según lo veo, hay datos que son positivos y hay otros que no tanto. Esto es como todo, hay luces y sombras en los presupuestos. Por decir algo de lo que me he ido encontrando estos días, pues aumenta el gasto social, un 3,2% más para pensiones, hay más dinero para el empleo, los funcionarios recuperan algo, las empresas y familias tendrán 9.000 millones más. Esto es lo que se espera. Luego ya diremos que según vaya avanzando el año veremos cómo se desarrolla todo. Más fondos para los servicios secretos, esto no sé muy bien, en fin. Cómo catalogarla. Como catalogar la educación crece un 4,5%, más transferencias a las comunidades y crece la partida de infraestructura. Luego lo negativo es
habrá menos dinero para pagar el paro. Y desde luego ahora mismo, tal y como están las circunstancias, hoy mismo se ha publicado un nuevo estudio de Cáritas en el que ponía de nuevo, como suele ser habitual, el punto de mira sobre que había muy pocos ciudadanos, según decía este estudio, que iban a no pasar apuros bueno, en los próximos meses, en el marco de esta crisis económica que todavía no se ha ido por completo, no acabamos de superar, ¿no? Con lo cual no creo que sea el momento, teniendo en cuenta que hay muchas familias con sus miembros en paro, con todos sus miembros en paro, y que hay el colectivo sin empleo, tarda mucho en encontrar empleo, no creo que sea el momento para dar menos dinero para cubrir esta prestación por desempleo, pero bueno, esto es lo negativo. Luego también, pues, la oposición era crítica porque decía que, bueno, que son irreales y electoralistas en el sentido de que, y esto es un titular que leía en el diario.es, Hacienda prevé ingresar por impuestos lo mismo que en 2007 en pleno boom económico. O sea, que no sabemos cómo realmente, en este sentido los criticaban de irreales, ya decimos que veremos cómo se desarrolla todo. De momento, pues, esto es lo que ha presentado el gobierno. Yo creo que si bien los anteriores presupuestos generales del Estado habían sido configurados para salvar una situación de quiebra en la que dejó el gobierno del Zapatero el estado de las cuentas, el Estado de España, estos presupuestos creo que ya van destinados más a la creación de empleo, a la cohesión social y a garantizar un estado de bienestar. Yo creo que está claro que se ha producido un cambio de tendencia en cuanto a la economía. Antes pues subía el paro sin parar y ahora baja, como se muestra en la última EPA. Antes teníamos un déficit público galopante, ahora se está reduciendo el déficit público. Antes estaba una prima de riesgo, que ya casi nadie nos acordamos de la famosa prima de riesgo. Con lo que dio. Con lo que dio la prima de riesgo. Que aprendimos todo lo que era una prima de riesgo. Antes estaba desbocada y ya nadie se acuerda, y ahora baja, ahora está en mínimo. De hecho, el mínimo interés que se paga para financiarse el país en el exterior. Antes se nos mentía, con el gobierno de Zapatero se nos mentía diciendo que teníamos un sistema financiero que estaba en la Champions League de la economía, cuando hubo que hacer un rescate financiero porque estaban las cuentas. Bueno, ahora nos han dicho que hemos superado los test de estrés de la banca y que está en un estado sobresaliente. La última vez que dijo que la banca iba sobresaliente, nos metimos en la crisis que estamos ahora. Bueno, así que vamos a dejarlo de sobresaliente, vamos a dejarlo. Yo con que dijéramos que hemos superado los test de estrés era suficiente, no habría que ser tampoco. Cada uno hace su juego, eso es así, da sus calificativos. Estamos cosas. Y después, otra cosa importante es que España antes estaba en recesión. En la época de Zapatero estaba en recesión y ahora se prevé que en eso creo que tiene que ver el incremento de la recaudación, que se prevé que en este año, el año 2014, se vaya a crecer un 1,3% y un 2% en el año 2015. Y que son unas previsiones que hace el gobierno que no salen de la chistera, sino salen, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, del FMI, en el que dice que España es el país que más va a crecer de Europa. Se queda por debajo de las previsiones del gobierno. Y se equivoca, y el FMI se equivoca mucho. Pero también está el FMI, también está Eurostat, pero eso lo dice el FMI, lo dice Eurostat, lo dice muchos organismos que dice que España va a ser el país que más va a crecer de la Unión Europea, el que más empleo va a crear. Y España deja de ser una rémora, de ser un problema para Europa, para convertirse en parte de la solución. España... Y gracias a una reforma impulsada por el gobierno, no solo por la reforma impulsada por el gobierno, también por el esfuerzo de mucha gente, de todos nosotros. Y yo creo que ahora es el momento de que se abra la espita del grifo del crédito. Y yo creo que a continuación, que Javi tiene muchas ganas de contestarle a Pepe, pero será después de una pequeña pausa publicitaria. Como decimos, dentro de unos instantes estamos aquí, no nos dejen. A continuación, Voz Populi. Pues bien, volvemos de nuevo y recuperamos el tema
que iniciábamos en esta segunda parte del programa, que era el tema del debate de los presupuestos generales del Estado, y la palabra tenía Javi, porque claro, yo ya le veía la cara a Javi cuando estaba hablando de forma muy positiva a Pepe Navarro con las previsiones que se hacen y de ese crecimiento, y de que se hablaba que ya no existe esa misma recesión y que por algo también el Fondo Monetario Internacional habla de esos datos, y le veía con muchas ganas de contestar y viendo que en nada va a coincidir con Pepe, ¿verdad? No, hombre, es verdad que Los datos están ahí. como bien dice Pepe, como dice Ana Pastor, estos son los datos, las opiniones. Bueno, Suyas son las conclusiones. suyas son las conclusiones. Bueno, pues decía Pepe que son unos presupuestos que marcan otra tendencia comparado a los de los años anteriores. Decía también Pepe que, y es verdad, en eso pues puede, en eso hay se ve que es una tendencia diferente. Pero también decía Pepe que España que ha dejado de ser una rémora en el conjunto de la Unión Europea, que va a ser el país que más va a crecer la economía durante este año y en el que más empleo se va a crear. Pues claro, si es que venimos de donde venimos, evidentemente es que ya ¿hasta qué punto es soportable que siga bajando el paro? Es que sí, ¿Te refieres a que es cíclico y que no ha habido, o la gestión ha sido, bueno, ha tenido escaso impacto que sobre... hemos tocado fondo, porque es que ya no... Ojalá sea así, que hayamos tocado ya no fondo, podía haber ¿verdad? más ¿No? gente Que parada ya lo y que después, hagamos pues claro, subir escalones, ¿no? pues estamos subiendo escalones. Hombre, evidentemente no, si acaso seguimos destruyendo empleo. O seguimos en recesión. ¿Cuántos años nos vamos a llevar en recesión? Hasta que... Pues hasta... Es necesario, que se cree... poco a poco se va creando empleo. ¿Que el empleo es de calidad o no es de calidad? Ahí ya no entramos. Ahí Vamos a entrar después. Vamos a entrar después. Ahora vamos a entrar después, y si me dejáis vamos a entrar también según los últimos datos del desempleo, ahora entraremos en eso, y si el empleo no de calidad. Vamos a centrarnos en lo que son los presupuestos primero y después entramos si queréis. Los presupuestos están muy bien que todos sepamos. No. Es que yo ya no sé si lo está diciendo de forma irónica. No quiero decir que estos presupuestos sean buenos presupuestos, no. Quiero decir que Lo de los presupuestos. Lo de los presupuestos está muy bien porque nos enteramos de en qué se gasta el dinero, a qué partida se dedica el dinero público. Esto va para sueldos, esto va para pensiones, esto va para desempleo, esto va para inversiones, esto va para infraestructura. Todo me parece eso es perfecto. Pero si no llega el mes de agosto, como el mes de agosto de los últimos 3 años y de los últimos años de Zapatero, que sale en el BOE, pues se engorda la partida de presupuesto para el Ministerio de Defensa en 833 millones de euros para compra de armamento, por ejemplo. ¿Esta es la previsión del gobierno de Zapatero? No, y la Pepe, no, pero eso pasó en el 2012, en el 2013 y en el 2014, y si no, ve a buscarlo y dice, no, se engorda, y resulta que el Ministerio de Defensa, que es uno de los que menos gasta de todos los ministerios, resulta que se le van añadiendo partidas a los presupuestos y es de los que más gasta. Y si tú en octubre... No, perdona, Sara, y ahora termino. Si tú en octubre dices que vas a gastar... Hoy me estáis dando a hablar muy poquito, ¿eh? Si tú dices que en octubre vas a gastar tanto en defensa, pero después todos los años resulta que llega agosto y te gastas más, no es que te hayas equivocado, no es que haya habido una partida extra, una partida compensatoria que no la habíamos podido incluir, que haya habido que atender a cualquier situación inesperada. No, es que todos los años, todos los años... No, bueno, todos los años. Tú acabas de decir 3, no acabas de decir... Bueno, pues todos los años de esta legislatura. Bueno, vamos a ver, ¿a ti te puede gustar más o menos la a mí partida? A mí lo que no me gusta es que se me engañe. Y si Vamos en a 2002, y si en octubre te dice que se va a presupuesto- gastar esto, que no me vengan en agosto, que tienes que... Cuando además Eso son no es- no tiene por qué partidas... ser. No, es que son partidas para pagar armamento, Eso que se- ya se ha comprado. Ahí, Vamos a ver, eso es pero otra eso cuestión. no ¿A ti te puede gustar más o menos el concepto que vaya por el que se tiene que modificar los presupuestos generales del Estado en el mes de agosto? Te puede gustar más o menos el concepto, pero que se modifiquen es algo natural y normal. Además que pasa se a modifique. todos los niveles. No es un documento inamovible porque, bueno, estaríamos buenos. Si pasa algo o hay que modificar algo, otra cosa es que no te guste el concepto, que te resulte cuanto menos sospechoso que durante estos años atrás haya cambiado siempre en agosto y siempre para incrementar la partida de defensa. Eso sería ya otra cuestión en cuanto al contenido. Pero es que en es esa cuanto- cuestión a la que me refiero, Sara.
por ejemplo. Es que Si a lo que estuviera voy, Pedro Sánchez a lo que voy, no pasaría, porque como que eliminar el Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces, pues, a lo que voy es a eso, que es un documento que está muy bien conocer en qué se gasta el dinero público, pero que si tú sabes de primera mano que después va a haber una partida que tienes que cubrir obligatoriamente, pues cúbrela ya en los presupuestos. Ya El se sabe. presupuesto general del Estado es un documento muy extenso, Sí, pero es muy, que Sara, establece la Sara, hoja de ruta de Sara, todas las desde- áreas Pero del... de todas maneras, yo tengo En que agosto de apuntar que si 2015 eso es para todo el Estado, pero es que eso pasa a nivel autonómico, pasa a Vamos nivel a ver, local. Sí, en pero el que- local, que sin es ir una más parte- lejos, María José, que es también una- se modifican los esa, por ejemplo, presupuestos. sí, pero si los presupuestos hay que modificarlos, pero que esa partida ya se sabe que en 2015 va a haber que pagar tanto dinero no incluido en los presupuestos. Si ya lo sabes, inclúyela. No, pero porque eso Pero- tú ya opinas que se sabe, ¿no? Ha pasado los últimos 3 años y el año que viene, cuando volvamos de vacaciones, si tengo la suerte de continuar en este programa, lo No te veremos. preocupes que yo te invito. Lo veremos. que por lo que has dicho tú, de que los presupuestos se modifican, que se tienen que modificar, y por causa No, no que se tengan, pero que se modifican y lo vemos a nivel local. Hay veces, O sea, yo, por ejemplo, a nivel local Pero hay veces lo que es veo, obligado a ¿no? modificarlo. por ejemplo, lo que ha pasado hoy, la noticia que ha salido hoy en nivel local, en Mairena, en el que el señor Antonio Casimiro sigue dejando deuda en el ayuntamiento una vez que ha terminado de gobernar. O no está gobernando y sigue generando deuda. Porque ahora hay un... Es que me he quedado así un poco porque digo, si no está gobernando, ¿cómo sigue? Pues sigue generando deuda, que él que lo vi en la tribuna diciendo que no había dejado deuda, él decía que no había dejado deuda en el ayuntamiento. En Hacienda y Seguridad Social se refería que no debía dinero a Hacienda Bueno, y ni a Seguridad Social. Decía, bueno, que básicamente que le había dejado todo un superávit y que no había dado facturas sin pagar. Eso decía él. Y por lo visto tiene que devolver el ayuntamiento de Mairena casi 100.000 euros porque cuando gobernaba Antonio Casimiro asignó partidas incorrectas a una subvención concedida por el Ministerio de Fomento para las obras del Castillo de Luna. Pues esas son partidas que de repente te vienen sin tener tu responsabilidad en ellas y que tiene que asumir un ayuntamiento y que tiene que rápidamente volver o incluir partidas para poder hacer frente a estos pagos. Pues, yo creo que lo que sí nos debemos quedar con los presupuestos generales del Estado, más que haya que meter una partida, que no lo sé si es un documento vivo y se puede reformar, yo creo que es la senda que está siguiendo y la senda que debe de seguir, que yo creo que se debe abrir las pitas del crédito y que el esfuerzo que han hecho los ciudadanos se vaya devolviendo a la sociedad. Sara dio una serie de partidas que se había incrementado, que se había disminuido y tal. Pues yo, por ejemplo, también diría que crece el presupuesto en políticas activas de empleo, en un 16%, y que más de la mitad de los presupuestos generales del Estado, un 53,9%, se dedica a gasto social. Es que vivimos y en para- sociedad. Es que eso es una cosa Bueno, pero es que debemos- salía el de Podemos con Correa, que tanto le gusta, diciendo que era un logro en Ecuador que el gasto social era un 9%. Y era un logro, y vive en un estado social. Y aquí está en un 53%, puedes ver el programa, lo puede ver todo el mundo, un 53,9%. Se gasta en España en gasto social. Y además, aparte de eso, para los jóvenes, que somos parte de lo que estamos pasando también mal por la crisis, se da casi 3.000 millones de euros que va destinado a crear puestos de trabajo entre los más jóvenes, en el Plan 2020, por ejemplo, y que tiene como el objeto aumentar la empleabilidad y el emprendimiento en el sector joven. Yo además Sara a lo mejor le resulta familiar. Yo voy a, porque está encargada de transmitir los plenos y tal. Yo voy a hacer un poco como, voy a decir lo que dice Carlos Copete en los plenos de Mairena. Yo estoy cansado de pagar las deudas del PSOE al modo del PP, que es lo que está pasando también. El PSOE nos dejó el país embargado y arruinado, y nosotros estamos saliendo adelante gracias a la magnífica gestión del PP, pero es que la magnífica gestión del PP está costando que haya cada vez más mucha población deprimida, mucha población sin acceso a un empleo, ya no a un empleo de calidad, sino a un empleo con reformas laborales que casi atentan contra los derechos de los trabajadores. El Partido Hombre, Popular es ahora el no. que está gestionando porque es quien está gobernando con mayoría absoluta, Claro, ponerlo claro. todo un montón de ciudadanos. Claro, Tú claro. querías pagar la deuda como dicen los partidos de izquierda, ¿no? Decir, bueno, no pagarla directamente. No, Vamos los a hacer una partidos de auditoría izquierda, y- pero es que hacer una auditoría. Pepe, has dicho antes Pero- que había que ver, que es que me recordó precisamente lo de la auditoría. Has dicho antes, cuando hablábamos de la corrupción, que habría que ver qué dinero se dedicó a tal, qué mordidas,
qué mordida recibieron los políticos, qué contratos públicos se adjudicaron a tal, habría que hacer, eso es también hacer una auditoría. Pues entonces, con la deuda también hagamos una auditoría. Que los partidos de izquierda no dicen no pagar la deuda, los partidos de izquierda dicen que no quieren pagar la deuda que es ilegítima. Y la deuda que es ilegítima es una deuda que somos conscientes de que se ha especulado con ella para a costa de la miseria de los ciudadanos, hacer más y más ricos a una minoría. Eso es lo que dicen los partidos de izquierda, hacer una auditoría de la deuda para ver qué es deuda pública, qué deben los ciudadanos y qué se ha usado en temas especulativos. Bueno, y ahora mi pregunta sería, bueno, ¿y la ilegítima quién la paga? Porque pagarla tienes que pagar, ¿no? No, porque es que dicen que no van a pagar la deuda ilegítima pues y a que hay renglón muchos países seguido que no han pagado. Es que, de hecho, la mayoría de los países del mundo ha habido muchas veces en que se les ha condonado la deuda y que no han pagado la deuda. Y te hablo de países como Estados Unidos, como España, como Francia, como Alemania. No te hablo de países bolivarianos que no dejan entrar al FMI. Te hablo de países industrializados, países occidentales que no han pagado la deuda en muchas etapas de su vida, de su historia, y no ha pasado ¿Tú crees que absolutamente Europa nada. dejaría que ¿no? España, por ejemplo, no pagara su deuda? Es una pregunta que yo me hago. No, Yo- y además la política... Los inversores Mira, franceses y alemanes, básicamente, que son los que tienen deuda, saben perfectamente que los españoles no somos capaces de pagar la deuda. Jamás le vamos a pagar la deuda, porque es que harían falta que todos nos dedicáramos a trabajar durante mucho tiempo y todos nuestros ingresos fueran a pagar la deuda para pagar todo el nivel de deuda que tenemos. Pues Somos entonces- incapaces. De hecho, Mariano Rajoy está aumentando la deuda pública. Sí, Bueno, pero está disminuyendo el Aumentado. déficit público. Que el déficit público es lo que se va endeudando, aumentando la deuda pública porque tiene que pagar deuda que le han dejado. Pero lo que no puede hacer es decir, yo no voy a pagar la deuda legítima, pues estoy diciendo tú, bueno, ¿y qué haces con la deuda legítima tal? Pero ellos dicen, no van a pagar la deuda legítima. Ahí a renglón seguido dice, esta crisis sale con política expansiva. ¿Y dónde va a sacar la política expansiva? Significa meter dinero en el sistema. ¿Dónde va a sacar la política el dinero? Pues no, vamos a pedir más dinero para pagar las políticas expansivas. Más Pues deuda, no, ¿no? más deuda, y tú estás diciendo, o sea, yo te iba a decir, mira, dame 5 euros, pero que sepa que no te los voy a pagar. O sea, préstame 5 euros, pero no, pues no te van a dar. ¿Qué política expansiva va a hacer? Cuando necesitamos, ahora mismo, ya que tenemos credibilidad como país, y que precisamente yo creo que sí, se puede pagar la deuda, y se debe tener un poco de responsabilidad en este sentido, que sea un país en el que puedas atraer inversión extranjera y en el que haya seguridad jurídica para poder traer capital y traer inversión que a la vez se va a traducir en que se pueda hacer política expansiva, que se abra el grifo del crédito y que se pueda empezar a crear más empleo. Y yo creo que el empleo, pues esperemos que cada vez sea más de calidad y más Pues estable. ahora que has nombrado el empleo, vamos a ese tema, ¿no? Que no quiero, porque yo había puesto 4 temas encima de tapete, pero esto no quiero que se me pase, porque la última encuesta de población activa, decía que se daba otro respiro al mercado laboral. El número de desempleados, decía, disminuía en 195.200 personas, la mayor bajada en un tercer trimestre en toda la serie histórica. Situaba la cifra total de parados en 5.427.700 personas, que tampoco son pocas. Y la tasa de paro pasa casi del 24,47% al 23,67%, que sigue siendo bastante alta, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Lo que pasa es que lo que se ha escuchado mucho estos días es el tema de las oportunidades que encuentran los desempleados, que se siguen siendo todavía precarias, porque claro, disminuye el número de desempleados, pero situaciones como en qué situación, con un trabajo precario o no. Y por otro lado, mucha gente también dice que si baja la cifra de desempleo, porque también son muchos, o ha sido mucho el descenso de población activa que ha habido, porque muchos están emigrando fuera de nuestro país. Entonces, son dos temas a analizar, por lo que yo pregunto acerca, porque claro, cifras, bueno, aunque sean pocas, pero es bueno, importante que vaya bajando el desempleo, pero bueno, qué tipo de empleo el que se está creando y si estas cifras son reales o corresponde también a porque hay huida también de personas, sobre todo jóvenes, ¿no?, que se están yendo a otros países en busca de trabajo. Pepe, empiezo contigo ahora.
Bueno, yo primero yo me quería felicitar a todos por estos buenos datos de la EPA, que ha bajado el paro en casi 200.000 personas, y también felicitar sobre todo a los 151.000 personas que han conseguido un puesto de trabajo. Yo creo que, aunque existe un componente de temporalidad, se ha empezado a crear empleo en sectores como la construcción y sobre todo sectores estratégicos como es la industria, que ha subido en este último año 71.800 personas. En cuanto a los jóvenes, por ejemplo, que son un sector que estábamos sufriendo los jóvenes bastante el tema del desempleo, ha descendido en los menores de estos últimos años, los menores de 30 años, en 136.000 personas, lo que supone un 8% menos. Se ha situado, como bien dice, el paro en 5.400.000 personas, un 23,60%, que ya significa menos cifra de desempleo de la que se encontró el gobierno cuando entró. Eso no es verdad. Menos desempleo. No, Eso no. En el cuarto trimestre de 2011. En el cuarto trimestre de 2011 había 5.200.000, que me he mirado los datos toda la mañana, 5.273.600 parados. En estos momentos, en la última... Y en la sin tercera- papel. El cuarto la EPA del trimestre... cuarto trimestre marcaba 5.273.600. Y la EPA del tercer trimestre de 2014 dice que hay 5.427.700 parados. Sí. Hay 150.000 parados. Siguen habiendo 150.000 parados que a mí me da igual. A mí no es que me da igual. Yo quiero que el PP, porque es el que gobierna ahora, acabe con el paro, incluso con el paro estructural que hay en España de 2 millones, que esa cifra de Casi 2 millones de paro 3 millones. estructural. Yo quiero que el PP acabe con esa cifra de paro, pero que PP, no es verdad. No es verdad. Bueno, no es verdad que se está consolidando la tendencia en que se está reduciendo la cifra de paro. No es Y verdad por ahí- ¿eso no es verdad que haya menos parados que cuando llegó el PP. Eso es lo que no es verdad. Que mira está los cambiando, datos. que está cambiando la tendencia, sí es cierto, pero que no es verdad que haya menos parados. Y en estas cifras, eso lo veremos. Sí, no sí. lo colgaremos en un tuit o lo que sea. No. Pero el punto... Bueno, el si nos punto- invito la semana que viene y lo y vemos. venís con los papeles. Pero bueno, ya menos... Y yo creo que el punto amargo de estas cifras es, como en otras veces el caso de Andalucía, en el que no solo no ha descendido el paro, sino que ha subido. En cuanto a... En Andalucía no solo no se crea empleo, sino que se destruye y seguimos encabezando la lista del paro, con más de un 35% en tasa de desempleo y 1,41 millones de parados en Andalucía, que se dice pronto. Y esto yo creo que se debe al inmovilismo y a la mala gestión que está haciendo la Junta de Andalucía y Susana Díaz a la cabeza. Porque yo quiero comparar, había una comparación que me resultó, y esto en cifras también, que me quedé un poco asombrado, porque hace 2 años Andalucía y Extremadura estaban más o menos a la par, tenían en torno a un 37% de paro las dos comunidades, y hoy en día, 2 años después, Extremadura tiene 10 puntos menos de desempleo, es decir, está en un 27%, mientras que Andalucía está en un 35%. Yo creo que no solamente es lo que quiere hacer Susana Díaz, que echar la culpa a los demás, mirar para otro lado, inmovilismo político a la hora de afrontar el problema tan importante, y yo creo que el problema más importante tiene Andalucía, que es el desempleo, que yo creo que con su política lo que hace es atraer el paro y se agrava la situación de crisis económica y social en Andalucía. Y yo creo que se podía hacer, que existe otra medida y que desde Andalucía se puede hacer mucho por el desempleo, como ya ha hecho José Antonio Monago del PP en Extremadura, y se podía reducir la cifra de paro, que no tiene que echarle siempre la culpa a Rajoy, al Gobierno central o a los ayuntamientos, a lo que sea, que ella también se mire en su parte de culpa, que es bastante importante. Porque seguimos... No, pero aquí seguimos hablando de lo mismo, que siempre se mira la paja en los ajenos. En cualquier caso, yo he hecho 2 preguntas y no sé, voy a dirigirme a Sara ahora, que es si pensáis, ¿no? Porque bien es cierto, las cifras están ahí, que está la cifra de desempleo, bueno, pues están siendo más positivas porque están bajando, pero en cualquier caso, pensáis que bajan porque se crea empleo pero de calidad, que bajan porque también hay huida, como dice, de mucha gente que se está yendo a otros países en busca de desempleo. Hombre,
hay matizaciones que hacer a las cifras que conocemos y a los titulares que hemos visto estos días a través de la encuesta de población activa o en el mismo a principios de mes, como siempre, que salen también los datos de empleo del mes anterior. Hay matizaciones que hacer, por supuesto, todo no es perfecto. De hecho, lo primero es que sigue habiendo muchísimo paro, o sea que ya de entrada eso es, bueno, una situación... 427.000. Son mucha gente. Son mucha Entonces, gente. es una situación por la que hay que seguir trabajando para corregir. Luego, entre las matizaciones que se pueden hacer, yo leía, pese a que el número ha descendido, los parados que llevan un año más sin trabajar suman casi 3,4 millones, son el 62% del total. O sea que, en este sentido, lo hilo con el argumento anterior, con la cifra anterior que decía, cuando hablábamos de los presupuestos anuales del Estado, de que va a haber menos dinero para desempleo, pues la verdad es que ahí veo un poco de desequilibrio. Luego, otro matiz que se le podría hacer a los datos es el de que, y contestando a tu pregunta, lo que preguntabas de los contratos, a pesar de que las cifras muestran una consolidación de la mejora laboral, incluso entre el empleo indefinido y a jornada completa, las tasas de crecimiento anual todavía son mayores entre el empleo más precario, o sea que se sigue creando empleo, pero hay que ver también las condiciones en las que se crea, porque ahora mismo, pues claro, cuando la población está desesperada, pues acude o coge ciertos empleos que, bueno, que a lo mejor en épocas de bonanza, desde luego, nadie cogería. Y bueno, un tercer matiz que se puede hacer es que las mujeres, nuevamente, volvemos a ser el colectivo más castigado, uno de los más castigados, porque en cuanto a la encuesta de población activa, una información de la que se hacía eco el Mundo, decía, solo los hombres recogieron frutos del repunte del mercado laboral en los 3 meses de verano. Fueron 164.900 de ellos los que encontraron empleo, mientras que 13.900 mujeres perdieron su puesto de trabajo. O sea que ahí de nuevo hay un desequilibrio que la verdad es que... Hombre, en muy fin. triste para nosotras que somos mujeres, ¿no? Sí. Que gracias a Dios tenemos nuestro puesto de trabajo, ¿no? Pero que sigue siendo, a pesar de esa lucha por la igualdad, sigue habiendo bastante desigualdad. En cualquier caso, yo sé que Javi tiene muchas ganas. Yo entiendo que hay que mirar los datos con relativo optimismo y hay que quitarse ese lastre que traíamos y hay que empezar a ver la realidad o interpretarla de otro modo. Por ahí, pues, puedo que esté de acuerdo con Pepe, pero que tenemos que ser conscientes que seguimos estando en una situación insostenible y que no podemos lanzar las campanas al vuelo y que desde cualquier partido político pues se lanzan muchas promesas muy ilusionantes, muy esperanzadoras, pero resulta que después todos nos acordamos de la portada del Mundo en que Rajoy se fue, ahora que está tan de moda esto de los populismos, que Rajoy se fue a una oficina del INE y la portada era arreglar el problema de la economía en 2 años. No, dijo, cuando yo gobierne bajará el paro. Cuando yo gobierne bajará el paro. Eso dijo. Y resulta que los populistas son otros, bueno, bajará en 2 años, pues si empieza a bajar al tercero ya hay un año que se ha equivocado, No, pero mañana lo ha dicho, importante cuando yo gobierne bajará el paro. lo importante, Pero bueno, sí, que tienes razón, lo importante es que baja, lo importante es que baje el paro y cuanto más baje mejor y que el empleo que se cree sea de calidad. Ahora, el empleo que se está creando es de calidad, es siempre un debate que no llegamos a fondo porque lo importante es la recuperación económica, pero la recuperación económica, ¿a qué precio? ¿Cuántos derechos vamos a perder por recuperarnos económicamente porque era absolutamente imprescindible? Es la pregunta que lanzo yo. Evidentemente los derechos laborales no los vamos a recuperar con los sindicatos que tenemos, porque como hemos dicho en la primera parte del programa, son sindicatos que son sindicatos de clase y que forman parte de este sistema que tiene tanta... estamos descubriendo ahora que hay tanto por mejorar. Y eso es lo que quiero decir yo con el tema del empleo. Evidentemente yo creo que baje el paro. Y si Mariano Rajoy, en este caso, consiguiera bajar el paro, consiguiera que España bajara de los 5 millones de pagados cuando terminara la legislatura y le dieran otra oportunidad y en la próxima legislatura los españoles lo votaran y en la próxima legislatura bajara el paro 1 millón de personas más, pues habría que decirle a Mariano Rajoy. Y si además ese empleo que creara fuera de calidad, pues habría que decirle a Mariano Rajoy. Pues mira, Mariano Rajoy, la opinión que yo tenía de ti es equivocada. Y has conseguido solucionar, has conseguido encaminar esto. Pero yo creo que es muy pronto para decir que esto está encaminado.
Yo creo que estamos dando pasitos, pues puede ser. que lo primero que se ha hecho es cambiar un poco Terminamos ya. la inercia y lo que se llevaba, pero que hay que seguir trabajando porque, como bien decía, hay muchísimo de paro, las cifras son inadmisibles y que estamos en una primera fase en la que sí es verdad que hay una primera fase de la recuperación en la que se da una precariedad laboral y una temporalidad, que son una segunda fase, espero, de la recuperación. Se crea un empleo más estable, de calidad y cualificado, que es lo que esperamos. Y que otro tema hay que luchar con un desempleo crónico de casi 3 millones de parados de larga duración que estaban en riesgo de quedarse fuera del sistema. Que es lo que apuntaba también Sara. Y Bueno, eso hay que pues, luchar, por eso. evidentemente. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. No ha dado lugar a hablar del último de los temas, pero bueno, no hemos extendido a más. Dicen que no, me da a publicidad. Ah, bueno, pues es que yo me quería ya crear la última parte de publicidad y volvemos entonces y tratamos el último de los temas. Hasta ahora.